A ver, ¿cómo es posible que un movimiento enfocado 100% en la salvación del alma termine, de repente, redefiniendo ideas tan grandes como la libertad, el gobierno o los derechos? Hoy vamos a analizar justamente eso, cómo la Reforma Protestante, que fue una crisis espiritual profundísima, terminó desatando casi sin querer una verdadera revolución política que le dio forma al mundo occidental que conocemos. Esta frase de Martín Lutero lo resume todo. Es la gran paradoja que vamos a explorar. Señor libre y al mismo tiempo siervo obediente. ¡Wow! Esa tensión, esa lucha entre la libertad de conciencia de cada uno y a la vez el deber con la comunidad. Bueno, esa fue la chispa que la Reforma encendió en el mismísimo corazón de la política de Occidente. Bien, aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Vamos a arrancar en el mundo unificado de la Iglesia medieval para entender cómo estaba todo. Luego, veremos cómo la crisis de fe de un solo monje lo rompió todo en pedazos. De ahí, saltamos a Suiza y Ginebra para explorar los nuevos modelos de gobierno que surgieron, y vamos a terminar con las grandes preguntas que todo esto nos dejó, preguntas que, créanme, nos siguen haciendo pensar hoy en día. Para poder medir la escala de este cambio, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que imaginarse cómo era el mundo antes de la Reforma. La Iglesia Católica no era solo una institución más, no, para nada. Era literalmente el tejido que unía a toda la sociedad. Tu vida entera, desde que nacías hasta que morías, estaba marcada por sus sacramentos, por sus rituales. Y aquí, justo aquí, está el secreto de su inmenso poder. Podía haber corrupción, podía haber abusos, pero la posición de la Iglesia era básicamente intocable. ¿Y por qué? Muy simple, porque controlaba el único camino que se suponía te llevaba al cielo. Mientras tuvieran ese monopolio de la gracia de Dios, la gente no tenía otra opción. O estabas con ellos o estabas perdido. Y en medio de todo esto, entra en escena Martín Lutero. Pero ojo, él no era un revolucionario político. ¡Qué va! Era un monje agustino que vivía completamente atormentado. Sentía una culpa abrumadora frente a Dios y por más que rezaba y ayunaba, nada le daba paz. Su revolución no empezó en la calle, empezó adentro suyo, como una búsqueda desesperada de perdón. Y entonces, un día estudiando la Biblia, tuvo su famoso momento de revelación, la experiencia de la torre. Se dio cuenta de algo que lo cambió todo. La salvación no es algo que uno se gana, es un regalo. Un regalo de Dios que simplemente se acepta con fe. Y esta idea, tan simple pero a la vez tan profunda, no solo lo liberó de su angustia, sino que se convirtió en el motor que impulsó toda la Reforma. Claro, una idea teológica como esa tuvo consecuencias políticas que fueron explosivas. Piénsenlo. Si la fe es lo único que se necesita, entonces todo el aparato de la Iglesia, los sacramentos, las penitencias, los curas, los obispos, de repente pasa a un segundo plano. La autoridad ya no está en el Papa, sino en la Biblia. El monopolio se había roto. Así de simple. Ahora, frente al caos que esto podía armar, Lutero propuso una solución política, su doctrina de los dos reinos. Él decía que Dios gobierna el mundo de dos maneras. Por un lado, con su mano izquierda, usa a los gobiernos, las leyes y la fuerza para mantener el orden por fuera. Y por otro, con su mano derecha, gobierna el corazón de las personas a través de la gracia, y ahí la gente obedece por amor, libremente. Y aquí viene el punto clave de todo esto. Para Lutero, el gobierno podía decirte cómo comportarte, pero jamás podía decirte qué creer. Ningún rey, ningún papa, ningún poder en la tierra tenía derecho a meterse en tu conciencia. Ese era un lugar sagrado, un santuario donde solo Dios podía gobernar. Y esa, amigos, fue una de las primeras defensas teológicas de la libertad de conciencia. Muy bien. Ahora dejemos por un momento la Alemania de Lutero, que estaba llena de príncipes y reyes, y vámonos a un lugar con un sistema político totalmente diferente. La Ciudades-República de Suiza. Como se imaginarán, este cambio de escenario va a generar un modelo de reforma completamente distinto. Suena a chiste, pero es 100% real. La reforma en la ciudad de Zúrich, con Ulrico Zwinglio a la cabeza, empezó con un acto de desafío público total. Un grupo de ciudadanos se juntó a propósito a comer salchichas en plena Cuaresma, rompiendo las reglas de ayuno de la Iglesia.
Fue su manera de decir, hasta aquí llegamos, ya no seguimos sus reglas. Una declaración de independencia en toda regla. La gran idea de Zwinglio fue lo que se llamó la teología del pacto. Para él, la relación de la gente con Dios y también la de la gente con sus gobernantes era como un contrato, un acuerdo con derechos y obligaciones para ambas partes. Y esta idea cayó como anillo al dedo en Suiza, porque sus ciudades ya funcionaban así, como pequeñas repúblicas basadas en pactos. La teología de Zwinglio, en el fondo, le dio una justificación divina a la forma de gobierno que ellos ya tenían. Por eso, la forma de hacer las cosas de Zwinglio fue súper diferente a la de Lutero. Él no necesitaba el apoyo de un príncipe, necesitaba el apoyo de la comunidad. Su método era, primero, un debate público, después, una votación en el consejo de la ciudad, y finalmente, educar a la gente. Era un proceso colectivo, casi democrático, donde la propia comunidad decidía qué camino tomar. Y después de Zwinglio, llega a la ciudad de Ginebra Juan Calvino. Y Calvino, con su mente de abogado súper lógica y estructurada, tomó todas estas ideas reformadas que andaban en el aire y las organizó. Creó el primer sistema coherente de gobierno protestante, una especie de república piadosa. Lo que hizo Calvino fue separar las esferas de poder, pero hacer que cooperaran. El gobierno civil se encargaba de lo suyo, un consejo de pastores se encargaba de la iglesia. Pero la verdadera genialidad, la innovación, fue el consistorio. Ahí mezcló a pastores con laicos del gobierno para supervisar la moral pública. Con esto creó un sistema único de pesos y contrapesos, donde ni la iglesia ni el Estado tenían el poder absoluto. Pero Calvino no solo armó la estructura, le dio una base teológica potentísima. Él argumentaba que en el monte Sinaí, en la Biblia, Dios mismo le pidió consentimiento al pueblo de Israel antes de darle su ley. El argumento era demoledor. Si ni siquiera Dios gobierna sin el consentimiento de la gente, ¿cómo podría un gobierno terrenal ser legítimo sin un pacto basado en el consentimiento de los gobernados? Pero, claro, siempre hubo un grupo que llevó la idea de libertad hasta su última consecuencia: los anabaptistas. Ellos fueron los más radicales. Dijeron, un momento, pertenecer a la iglesia no puede ser algo que te toca por nacer en un lugar. Tiene que ser una elección consciente, voluntaria, de adultos. O sea, uno no nacía cristiano, uno decidía convertirse en cristiano. Pensemos en esto un segundo. Antes de 1517, en Europa Occidental, había un solo modelo para la relación entre la Iglesia y el Estado. Uno. Y punto. La Reforma no solo rompió ese modelo, lo hizo estallar en 1000 pedazos. Y de repente, apareció un nuevo escenario con un montón de modelos políticos compitiendo entre sí por ser el legítimo. Y todos, absolutamente todos, tenían sus raíces en la teología. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado de todo esto? Pues estas ideas, que nacieron de la religión, terminaron dando lugar a iglesias nacionales, a nuevas formas de gobierno republicano y, con el tiempo, al impulso por la libertad religiosa que hoy define a tantas sociedades modernas. Miren qué curiosa es la historia, la idea de los anabaptistas, la de una iglesia voluntaria, una idea por la que te podían ejecutar en el siglo XVI, bueno, con el paso de los siglos se ha convertido en el modelo que predomina en gran parte de Occidente, la idea más radical de todas, la que fue perseguida por católicos y protestantes por igual, increíblemente terminó ganando. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. La consecuencia inevitable de todas estas ideas sobre pactos, sobre consentimiento, sobre la conciencia. ¿Cuándo un gobierno legítimo deja de serlo? ¿En qué punto exacto un rey legal se convierte en un tirano ilegal? Esa es la pregunta que la Reforma le soltó al mundo y que, 500 años después, seguimos dándole vueltas, tratando de encontrar una respuesta.